Bueno, pues vamos con otro vídeo de HackerRank, Interview Preparation Kit. Ya llevamos el 25%. Y vamos por el capítulo de Sorting. El ejercicio que nos toca ahora es un ejercicio de nivel medium. Vamos a ver de qué va. Vamos a ello. El Banco Nacional de Hackerland tiene una política simple para avisar a sus clientes sobre posibles actividades fraudulentas. Si la cantidad gastada por un cliente en un día particular es mayor o igual a la mediana de gasto del cliente para un determinado número de días, ellos envían una notificación sobre el potencial fraude. El banco no envía al cliente ninguna notificación hasta que al menos tengan al menos la cantidad de número de días de datos de transacciones, ¿vale? Dado el número de días y el total de gastos diarios para un periodo de n días, encontrar e imprimir el número de veces que el cliente recibirá una notificación sobre los n días. Por ejemplo, si d es igual a 3 y gastos son 10, 20, 30, 40, 50, los primeros 3 días solamente se recolecta datos. Y del día 4 tenemos los gastos 10, 20, 30, la mediana es 20 y el gasto del día es 40. Porque 40 es mayor que 2 por 20, entonces habrá una notificación. Día siguiente, nuestros gastos serán 20, 30, 40 y los gastos serán 50. Como esto es menor que 2 por 30, entonces no habrá notificación. Vale. Nota. La mediana de una lista de números se puede encontrar ordenando todos los números de pequeño a grande. Si hay un número impar de números, el de la mitad se coge. Si es un número par, la mediana se encuentra como la mitad de ambos valores. Vale. Muy bien, completar la notificación Activity Notifications y debo devolver un enter representando el número de notificaciones del cliente. Vale. Muy bien. Es menor que n. Vale. Creo que lo he entendido. Entonces la cuestión es, nosotros tenemos un array con todos los gastos, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, X, Y y Z. ¿Vale? Entonces tenemos una cierta ventana, vamos a llamarlo ventana, de tamaño D. Y tenemos que ver si el gasto del día siguiente, o sea, del día de hoy, es la mediana. Entonces, es mayor del doble de la mediana. Entonces, para eso tenemos que sacar la mediana y tenemos que ordenar esta sublista. Una vez que la ordenemos, la mediana se saca como valor que está en la mitad, ¿no? Mediana. Entonces, esto es una manera de hacerlo y luego pues el día siguiente cogemos la siguiente ventana y evaluamos G. ¿Vale? Esto también lo podríamos ordenar y así hasta el final. ¿Vale? Entonces de esta manera funcionaría, pero realmente no creo que sea la mejor manera porque quiere decir que tenemos que ordenar el subarray todas las veces, ¿vale? Entonces si ordenar este subarray sería d logaritmo de d y esto multiplicado por n, esto hay que hacerlo tantas veces como n menos d básicamente.
Esto de luego así funcionaría. Simplemente vamos ordenando el subarray cada vez y ya está. Pero, en verdad, no hace falta, porque una vez que lo has ordenado la primera vez, lo único que tienes que hacer es quitar el número más antiguo e introducir el número nuevo. Quitarlo e introducirlo, eso no es... O sea, introducir un número en su posición dentro de una lista que ya está ordenada no es d logaritmo de d. Es simplemente d. Porque a unas malas tiene que recorrer el array entero. Y introducir un elemento en una lista que está ordenada ya es también d. Es decir, si nosotros vamos manteniendo una lista ordenada y simplemente de esta lista ordenada borramos y agregamos elementos, esto es más eficiente que ordenarlo de nuevo cada vez, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo así. ¿Podría haber incluso maneras más eficientes? Sí, porque en lugar de recorrerla entera podemos hacer incluso una búsqueda binaria. Pero, vamos a dejarlo de momento así, porque el tema de la búsqueda binaria no se me ocurre ahora mismo cómo lo podemos hacer. De una forma que sea eficiente, porque esto lo suyo sería hacerlo con una lista enlazada que permite agregar y borrar elementos de una forma más eficiente sin tener que reconstruir el array desde cero cada vez. Entonces, venga, vamos a ir empezando a ver qué sale. Lo primero que tengo que hacer es crear la ventana, ¿vale? Como los primeros d días no se recogen datos, esos primeros días simplemente los utilizamos para generar la ventana, ¿vale? Linked list de integer window new linked list, ¿vale? Y aquí desde i igual a 0 hasta i menor que d, ¿vale? Así, do.add, le agregamos expenditure de i, ¿vale? Ya está. Esto en la ventana. Ahora lo que tengo que hacer es ordenarla, no la vamos a ordenar a mano, ya lo haremos, como de momento no hace falta, ya lo haremos en otro ejercicio si hace falta. Collections.sort window. Vale, con esto ya tenemos la primera ventana, la tenemos ordenada. Y ahora lo que tengo que hacer es intentar mantenerla siempre ordenada, ¿vale? De tal manera que agregar y quitar elementos sea complejidad lineal en vez de complejidad en el logaritmo de n, ¿vale? Entonces, ahora a partir de aquí ya es cuando empieza realmente obtener los resultados, que sería, empezamos en i igual a d, empezamos en el día d, y menor que expenditure.length más i, vale. Entonces, el gasto es spend, es expenditure de i, que es el gasto de hoy. Vamos a llamar así que expend. Vale, entonces, y la mediana la sacamos como... La mediana vamos a hacerlo como un doble.
si D es un número par, entonces mediana es window.get D, a ver cómo sería, si tenemos esta ventana A, B, C, D, E, F, vale, es un número par, entonces es 0, 1, 2, 3, 4, 5. D es igual a 6. Entonces queremos la posición 2 y la 3. Entonces es básicamente D entre 2 es igual a 3 y D entre 2 menos 1 es igual a 2. O sea, es D entre 2 menos 1 más D entre 2 partido por 2. Vale, entonces a ver, un segundo. Entonces esto es window.get D entre 2 menos 1 más window de D entre 2, esto entre 2.0. Else a ver, un segundo. Y si D es impar, quiere decir que, por ejemplo, tenemos estos y D es igual a 5, queremos que nos dé la posición 2. Entonces 5 entre 2, división entera, es 2, ¿vale? Median es window.get D entre 2. Vale, entonces ahora, si current expand es mayor o igual que 2 veces la mediana, vamos a ver, int num warnings igual a 0, pues simplemente aumentamos el número de warnings, num warnings. Y ya está. Y con esto ya habríamos evaluado. Vale, vamos a poner aquí en return. Con esto ya habríamos evaluado esta ventana, pero ahora tenemos que hacer lo que hemos dicho antes. Tenemos que ya que hemos evaluado esta ventana, vale, vamos por aquí, A, B, C, D, E, F, G, H, X, Y, Z, vale, vamos a poner que vamos por aquí, vale. Esto es la ventana, window. Entonces, ya hemos evaluado este con la mediana y tal. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es quitar el elemento anterior y meter el nuevo de una forma ordenada. Es decir, este que quitamos, bueno, lo podemos quitar inmediatamente, sin más, pero este tenemos que meterlo en su posición, ¿vale? No podemos meterlo en cualquier sitio, tenemos que meterlo en su posición para que el array siempre se mantenga ordenado. De esa manera, pues siempre vamos a ser capaces de obtener la mediana con la fórmula que hemos utilizado antes, ¿vale? Entonces, borrar, vale, vamos a poner, ¿cómo vamos a insertar? Pues insertar es muy fácil. Lo que vamos a hacer es
vamos a suponer que este es el array de E, F, G, H, I. Y queremos meter una X, ¿vale? Entonces lo que tenemos que, como están ordenados, vamos a partir de la base de que están ordenados, lo único que tenemos que ir cogiendo es dos punteros, ¿vale? Y ver si X está entre esos dos valores. Bueno, lo primero que tenemos que ver es si es menor que el primero de todos. Si es menor que el primero de todos, entonces lo metemos aquí, ¿vale? Y si no, lo que hacemos es mirar si está entre medias de estos dos valores. Si es mayor que D y menor que E, lo metemos aquí. Si no, avanzamos los dos. Si es mayor que E y menor que F, lo metemos aquí. Si no, avanzamos. Y así hasta que lleguemos hasta el final. Y si llegamos hasta el final, ¿vale? Si no está aquí, si llegamos hasta el final, hasta que este puntero se sale y X es mayor que Y, entonces quiere decir que lo metemos al final de todo. Y ya está. De esa manera siempre lo vamos a meter en su posición y el array se va a mantener ordenado, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es sacar dos punteros, ¿vale? Dos punteros, dos iteradores, ¿vale? Iterator de integer. Vamos a llamarlo menor es window.iterator. Iterator de integer mayor window.iterator. Vale. Entonces, vamos a ver. Valor menor. Vamos a ponerlo a... Como creo que todos los valores son positivos, a ver. Sí. Bueno, valor menor es 0. Entonces, lo que hacemos es ir recorriendo do. Vamos a ver. Int valor mayor es mayor punto next. Aquí estamos haciendo next sin hacer el hash next, porque bueno, como mínimo va a tener un elemento, ¿vale? Mientras que valor menor punto bueno, esto ya lo vamos a ir viendo después. Entonces, sí. En el caso inicial estaríamos aquí, ¿vale? Estaremos en que, ¿vale? Digamos, el valor menor está por aquí fuera y el valor mayor es este, A, B, C, D, E, F, ¿vale? Entonces, este es el caso inicial para ver si lo tenemos que meter al principio del todo, ¿vale? Si resulta que nuestro número X es menor que valor mayor y mayor o igual que valor menor, que lo inicializamos a 0, entonces lo metemos al principio, ¿vale? Entonces, en este caso, if current spend
es mayor o igual que, vamos a ponerlo así, valor menor es menor o igual que current spend y current expend es menor o igual que valor mayor, lo que hacemos es agregarlo en el menor. Add current expend. Y con esto acabamos. Pero esto si no lo encontramos, tenemos que seguir, ¿vale? While si no, lo que hacemos es valor menor es menor bueno, de hecho, ahora que estoy viendo no hace falta que tengamos dos iteradores, ¿vale? Solamente nos hace falta uno. Entonces el valor menor es iterador.next. No, el valor menor es valor mayor. O sea, simplemente le avanzamos uno. Y valor mayor es it.next. Pero como ya lo vamos a hacer en la siguiente iteración, no hace falta. While it.hasNext. ¿Vale? Entonces, en principio el valor menor lo inicializamos a 0 y el valor mayor lo iniciamos al primer elemento. Bueno, no, sí que necesitamos, porque no sé si lo podemos meter en, a ver, list iterator, con un list iterator, lo podemos meter antes, porque lo que hace por defecto es meterlo después, no lo mete antes. A ver, next. Lo mete inmediatamente después del elemento que sería retornado por E. Entonces lo que podemos hacer es simplemente valor mayor window.first. Yo creo que con esto valdría. Entonces, sí. Y si no, no, vamos a necesitar dos iteradores. Porque el problema es que tenemos que meterlo, o sea, por defecto el iterador incluye el nuevo elemento
después de haber retornado o sea, después del último elemento que ha retornado. Entonces, salvo que hagamos cosas raras, tenemos que hacerlo con dos, tal como hemos visto en lo que acabo de explicar. Vale. Y yo creo que en realidad si nos va a resultar incluso más fácil. ¿Vale? Entonces, si es valor mayor, es mayor.next menor. De todas maneras, luego esto lo vamos a debuguear para ver que todo funcione exactamente como se supone que tiene que funcionar. Si no, entonces menor.next ya está. Bueno, esto lo puedo poner fuera del if, no pasa nada. Mayor.hasNext. Vale, entonces vamos a pensarlo. Si esto cogería el primero, si esto está entre medio de los dos, lo metemos en el menor. Y si no, avanzamos. Menor.next, mayor.next. Esto va a llegar un momento en el cual mayor lleguemos hasta el final, ¿vale? Entonces, porque puede ocurrir que la tengamos que meter hasta el final, ¿vale? Entonces, cuando mayor ya no tenga next, ¿vale? Y menor estará aquí. Si hemos llegado hasta este punto, quiere decir, o sea, si hemos llegado hasta el punto en el que el menor ha igualado al mayor, quiere decir que hemos llegado hasta el final sin encontrar un número que sea mayor, entonces por tanto este es el mayor de todos y entonces lo vamos a meter hasta el final, ¿vale? Si menor if not menor.hasNext, entonces quiere decir que lo tenemos que meter al final. Menor.add y ya está. Yo creo que esto ya está. Bueno, tenemos que borrar el antiguo, ¿vale? Window.remove first occurrence de current expend. O sea, como he dicho antes, metemos el nuevo, pero borramos el antiguo también, ¿vale? De hecho, esto lo podemos hacer antes, porque así de esa manera el tamaño del array que tenemos que recorrer va a ser menor, ¿vale? Vamos a ver, compilation error, me faltaría raro, can't fit symbol, ¿cómo era? Window remove first occurrence. Ah, es que esto es ocurrencia. Con dos R's. Vale. Compilation. Menor. ¿Cómo? No puedo encontrar método add. ¿Cómo que no? Iterator.
Vamos a ver. Oh, vaya, resulta que el iterator no tiene lat. Bueno, si no tiene el iterator, tendrá el list iterator, seguro. Ya está. Uf, hay un caso que no funciona. Curioso. Además, el caso inicial del ejemplo. Bueno, vamos a hacer lo que vamos a hacer es vamos a ir debugueando un poco para ver cómo va quedando la lista. Entonces, lo que vamos a hacer es ir imprimiendo la lista en cada situación, ¿vale? Vamos a imprimir system.println arrays.toString expenditure. Esta es la lista total y vamos a ir imprimiendo también la ventana, ¿vale? Para ver qué ventana tenemos, window. Y vamos a imprimir la ventana al borrar y al agregar, ¿vale? La borrar y al agregar. Ah, por cierto, esto el que hay que borrar no es el que hay que borrar es expenditure de, o sea, el último que sería i menos d, ¿vale? Que a lo mejor era por esto por lo que no funcionaba. Después de borrar y después de agregar. ¿Vale? Vamos a ver. Runcode. A lo mejor era por eso por lo que no funcionaba. Era por eso por lo que no funcionaba. Vamos a ver de todas maneras el debug para asegurarnos. Mira, de hecho vamos a imprimir ya que estamos más cosas. Vamos a imprimir la mediana. System.out.println median. Y vamos a imprimir si hay hit. System.out.println hit. Vale. Más current expend. Y si no hay hit también lo vamos a poner. No hit. De todas maneras tiene buena pinta. Puede que falle por tema de eficiencia, pero no lo sé. Vamos a ver. A ver, entonces tenemos 2, 3, 4, 2, 3, 6, 8, 4, 5. Vale, entonces la primera ventana, que es de tamaño 5, sería esta. Y esta ordenada es 2, 2, 3, 3, 4, ¿vale? La mediana es 3 y hacemos hit porque el siguiente es un 6, ¿vale? Entonces, el array borramos el primer 2, nos queda 2, 3, 3, 4 e insertamos el 6, que como vemos lo inserta al final, ¿vale? Queda esta ventana. Entonces aquí la mediana es 3 y el siguiente gasto es 8, por lo que hay hit porque es mayor que 6, ¿vale? Entonces aquí de nuevo en la ventana borramos, ¿cuál toca borrar ahora? Borramos el 3, ¿vale? Este es el que toca. Nos queda 2, 3, 4, 6, insertamos el 8 que va al final. ¿Vale? Como veis siempre va quedando la ventana ordenada, entonces no la tenemos que ordenar cada vez. ¿Vale? Entonces, esta es nuestra ventana. En este caso la mediana es 4 y como el siguiente gasto es 4, pues no hace hit. Borramos. ¿Cuál toca borrar ahora? Toca borrar el 4. Pues queda 2, 3, 6, 8. Y agregamos otro 4. Pues era exactamente igual que estaba. ¿Vale? Hay hit no, porque es un 5. Y bueno, esta última operación ya sobraría, porque ya no hay más, pero en fin, pues hacemos una de más. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver este caso. En este caso, 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4 ya está ordenado. La mediana es 2,5. El 4 no está.
Entonces borramos el 1 y agregamos el 4 y queda 2, 3, 4, 4, pero ya no seguimos mirando porque ya hemos llegado hasta el final. Y aquí, a ver, aquí queda 10, 20, 30. La mediana es 20, hacemos hit, quitamos el 10, metemos el 40 y la mediana es 30, pero en este caso el 50 no es. Vale, pues yo creo que puede funcionar. Quizá haya algún caso en el que, bueno, en el que no, o sea, se pase de tiempo, pero el concepto es bueno, ¿vale? Es mejor que ordenarlo cada vez, es un pelín más eficiente, pero quizá no sea lo bastante eficiente, así que bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Vamos a quitar todos los system outs para asegurarnos de que no falla por la velocidad. Ejecuta otra vez. Vale, bueno, pues vamos a darle a esto y vamos a cruzar los dedos. Uy, parece que funciona. 2, 3. ¡Ay! Me cago en la leche. Uf. Tu código no es ejecutado en el tiempo límite. Claro, esto es lo que yo me temía. De todas maneras, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora continúo porque creo que sé cómo puedo hacerlo. Y requiere un poquito de estudio, ¿vale? Ahora os lo explicaré. Venga, hasta ahora. Bueno, tras esta pequeña introducción vamos a continuar por donde íbamos. Vamos a ver cómo la solución que acabamos de hacer no hay casos en los que falla por temas de tiempo, ¿vale? Entonces tenemos que mejorar la eficiencia de la implementación que estamos haciendo. Hemos visto que el tema de mantener la lista e ir agregando y quitando elementos, a pesar de que es un poco mejor que ir ordenando la array cada vez, no es lo suficientemente bueno. Entonces vamos a buscar otra alternativa que ya estaba un poco más o menos considerando conforme leía el problema, que es utilizar ya de por sí una estructura de datos que mantenga el orden, como puede ser, por ejemplo, una priority queue, ¿vale? Entonces, vamos a volver a pintar otra vez el array. X y Z. Vale, entonces, lo que hemos venido haciendo hasta ahora es tener la ventana, window, siempre ordenada y simplemente al moverla ir quitando los elementos antiguos y introduciendo los nuevos, ¿vale? El problema es que introducir ese nuevo valor tiene una complejidad de n, porque tenemos que buscar por todo el array, desde el principio hasta el final. Y lo mismo para borrar, ¿vale? Y luego lo peor de todo es que al obtener la mediana tenemos que recorrer medio array hasta este punto, ya que, bueno, la lista enlazada no nos da acceso a un número, a una posición específica del array de forma inmediata, tenemos que recorrerlo desde el principio hasta el fin. Entonces, lo que vamos a hacer, como en realidad el elemento que nos interesa es el elemento del medio, lo que vamos a hacer es mantener dos colas, ¿vale? Con los menores, con los números menores y con los números mayores, ¿vale? Entonces, de esta manera, siempre vamos a tener en el borde de la cola, eso va a ser una priority queue, y esto es la priority. Siempre vamos a tener en la cabeza de la cola el elemento que sea menor. Entonces aquí metemos los menores, los elementos menores, y aquí los mayores.
De tal manera que es como si partiésemos el array en dos. Siempre tenemos aquí delante la mediana. Si el número de elementos del array es par, será la media entre estos dos. Y si no, es simplemente el del array con mayor cantidad de números, ¿vale? Entonces, la cosa queda así, ¿vale? Pasamos a... vamos a tener una estructura, digamos, nuestra estructura, incluso, de hecho, probablemente vamos a crear una nueva clase, ¿vale? Vamos a llamarlo ventana. Y vamos a tener dos subarrays, ¿vale? Dos colas de prioridad, ¿vale? Ordenadas. Entonces, la mediana siempre la vamos a tener como el valor medio entre estos dos valores. Entonces, cuando tengamos que quitar un elemento del array, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos que quitar un elemento de la ventana. Tenemos que ver si B es menor o igual que... Vamos a ver que esto es x e y. Si B es menor o igual que x, entonces lo borramos de este array. Y si B es mayor o igual que y, lo borramos de este array. ¿Vale? Y después de hacer eso, lo que tenemos que hacer es reconfigurar, porque si este array se queda con menos elementos, quizá tengamos que mover este al otro, ¿vale? Tenemos que hacer dos operaciones. Y lo mismo para insertar. Si queremos insertar C, tenemos que ver si C es mayor que Y, entonces lo insertamos en una, y si C es menor que X, entonces lo insertamos en otra, pero luego tenemos que recolocarlo para que siempre haya la misma cantidad de elementos en ambos arrays, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene este enfoque frente al otro? Pues que el utilizar la cola de prioridad, para empezar, ya estamos dividiendo el array en dos, con lo cual siempre vamos a poder acceder a la mediana de forma inmediata. Y insertar en una cola de prioridad es orden logaritmo de n, ¿vale? Con lo cual es más eficiente que orden de n, que es lo que teníamos antes, ¿vale? Y yo creo que de esta manera es muy probable que consigamos batir los casos de prueba. Bueno, ya hemos hecho una submisión, como veis aquí, que ha fallado, así que vamos a probar con este otro enfoque. Entonces vamos a crear una clase ventana, class window, y vamos a tener un priority queue de integer. Vamos a llamarlo menores, igual new. Al priority queue le tenemos que pasar un comparador, ¿vale? Como una de las priority queue va a ser ordenada de mayor a menor y otra de menor a mayor, ¿vale? Vamos a ver. Vale, aquí en el constructor probablemente le pasamos un comparator, ¿vale? Entonces en el menores lo que queremos que nos dé primero son los mayores, realmente, ¿vale? Entonces aquí le tenemos que pasar el comparator compare tiene 2, ¿vale? Entonces tenemos que hacer A, B, vamos a hacer que sea B menos A. ¿Vale? Esto realmente, esta sintaxis no sé si la acepta. Es funcional, pero bueno. De todas maneras lo vas a comprobar enseguida si falla al compilar. De hecho, bueno, lo
vamos a ejecutar ahora simplemente por ver si funciona. Mayores o iguales. Y esta priority queue la creamos con el comparador por defecto. Aquí no hay que hacer nada. Vale, vamos a simplemente ejecutar para ver si compila, porque no tengo claro si funciona esa sintaxis. No, efectivamente no funciona. Esto va a ser... A ver... Parator Java. Vale, eso. Es que bueno, he errado completamente la sintaxis, ya no sé ni en qué lenguaje vivo. Esto creo que probablemente sea algo así. Vamos a ver. Uy, se ha quedado esto cuajado. Vale, esta sí ha funcionado. Vale. Entonces, esta cola está ordenada al revés. Entonces, vamos a hacer un método void insert entero a, ¿vale? O x, vamos a llamarlo x, ¿vale? Si queremos insertar x, tenemos que ver si if menores if mayores iguales o iguales is empty, entonces lo agregamos aquí directamente, ¿vale? Esto es offer mayores o iguales .offer x. Si no, tenemos que ver si else if x es mayor o igual que mayores o iguales punto pick, es decir, el menor elemento de esta cola, entonces mayores o iguales también offer x. De hecho, esto aquí lo podemos hacer como un OR directamente, ¿vale? Porque si no, si no en ninguno de estos dos casos, quiere decir que hay que meterlo en el otro, else menores. ¿Vale? Pero ahora lo que hay que hacer es cualquiera de estas dos situaciones, las colas se van a descompensar. Entonces, al agregarle este nuevo elemento, mayores iguales va a tener más elementos de los que debería tener.
ver. O sea, mayores o iguales como mucho tiene que tener uno más que menores. Eso siempre, ¿vale? Entonces, vale, si if bueno, lo podemos hacer perfectamente. Bueno, if menores punto size es mayor que mayores punto size, es decir, entonces lo que tenemos que hacer es quitarle una menores punto. Tenemos que quitar el mayor elemento, es decir, el mayor elemento de menores y meterlo en mayores. Int mayor de menores. ¿Vale? Lo quitamos y lo metemos en mayores o iguales offer mayor de menores. ¿Vale? Else if mayores.size es mayor que menores.size más 1, ¿vale? Si se pasa, entonces tengo que hacer lo mismo, pero al revés, ¿vale? Entonces aquí lo que sacamos es el menor de mayores, mayores.pol, y lo metemos en menores, ¿vale? De esta manera siempre los tenemos igualados. Entonces, ¿cómo sacamos la mediana? La mediana es un doble. Mediana. Vale, estoy mezclando aquí español con inglés, pero no pasa. La mediana es si mayores o iguales punto size es mayor que menores punto size, entonces la mediana es el menor de mayores o iguales. Luego lo explicaré, ¿vale? Que a lo mejor estoy yendo demasiado rápido. Y si no, es la media entre los dos. Es return mayores o iguales punto pick más menores punto pick. Vale, vamos a poner menos a la izquierda, que parece como que queda más lógico. Dividido entre 2.0. Vale. Ponerlo con paréntesis para que no sea un lío. Tenemos el insert y nos falta el remove, ¿vale? Remove int x. Y esto va a ser muy parecido. Va a ser muy parecido. Sí. X es mayor que mayores o iguales punto pick, entonces aquí no es offer, sino que es remove. Y si no, de lo que tenemos que mover es de
menores. Y tenemos que ajustar el tamaño otra vez, básicamente. De hecho, esto lo podemos llamar como un método activate void adjust size. Vale, entonces aquí simplemente lo llamamos y ya está. Así queda mucho más claro. Vamos a ver, entonces así es, sin más. Entonces ahora en vez de una linked list vamos a utilizar una window, ¿vale? Window, new window, y aquí vamos a utilizar insert. Ya no necesitamos ordenar al principio porque ya va a ir ordenada siempre. Vamos a hacer aquí un toString, ¿vale? Simplemente en el que vamos a hacer un return menores más mayores o iguales. ¿Vale? Aquí tenemos un insert. Y aquí window, simplemente median es window.median. Vale. Y aquí window sería simplemente un remove. Y aquí todo esto no lo ahorramos y esto es un window add current expand. Vamos a poner otra vez estos comentarios para ver cómo va quedando. Y vamos a ajustar. Yo creo que esto tiene que funcionar a fuerza. Bueno, algo va a fallar seguro, pero bueno, lo iremos arreglando. Mayores.size. A ver. Ah, espérate, es que esto no es mayores. Mayores o iguales. Vale, runcode. Class window, static class. Y mediana, la hemos llamado mediana, vamos a llamarla median. Deberíamos ser consistentes con el idioma, pero bueno, igual. Completion error, current, current expand. Vale. Runcode más completion error punto add, es que no es add, es insert. Venga, runcode. Esta ya va a funcionar. Venga, vamos a ver. A ver, ha funcionado. Vamos a ir ejecutando. Ha funcionado el gesto de prueba. Vamos a ir viendo paso por paso. Entonces, vamos a ver. Este será reiniciar, ¿vale? Como veis, la ventana ahora está dividida en dos partes, ¿vale? Los menores y los mayores o iguales, ¿vale? Entonces, en los menores siempre va a estar disponible el valor menor, que en este va ordenado al revés, ¿vale? Y aquí va a ir, o sea, este es el valor mayor y este es el valor menor de este array, ¿vale? Entonces aquí la mediana, como este tiene más elementos, va a ser el 3, ¿vale? Con 6, que es el siguiente elemento, hace hit, ¿vale?
Entonces, al borrar, tenemos que borrar el 2. Borramos el 2. Como el 2 está en... El 2 es menor o igual que... de hecho, en realidad lo que tenemos que hacer es si borrar. Como el 2 no es mayor o igual que 3, quiere decir que lo vamos a borrar del otro. De hecho, aquí ya algo no está funcionando como debe. A ver, esto ha funcionado de pura casualidad. Expenditure y menos D. Ah, bueno, claro, es que ya ha hecho la recolocación. O sea, hemos borrado el 2 de aquí, ¿vale? Y como este se ha quedado con menos números, pues ha movido el 3 de uno al otro, ¿vale? Y al insertar, lo ha insertado aquí. Y entonces ahora el que evaluamos es el 8. La mediana es el 3, que va a ser siempre este de aquí, ¿vale? En este caso hace hit porque que la mediana es 3. Si la mediana es 3 porque hace hit. Si 2 por 3, 6. No debería hacer hit. La mediana. El gasto actual. Es mayor. Ah, perdón. Sí, es mayor. Entonces cuadra. Entonces ahora lo que quitamos es un 3. Vale, quitamos un 3 que lo quitamos de aquí. Y metemos un 8. Entonces ahora la mediana es 4. Y bueno, parece que ha funcionado. Vamos a ver otro caso. En este tenemos que la ventana es esta. Tenemos 2, 1 y 3, 4. Entonces la mediana es 2.5. Aquí quitamos el 1. Se queda así. Metemos el 4 y se queda así. ¿Vale? Hemos pasado el 3 al otro lado. Y en realidad no tenemos que continuar. Y aquí lo mismo, aquí tenemos 10, 20, 30, Bueno, vamos a jugarnos a ver si funciona. Yo creo que tiene que funcionar. Y si funciona, os explico ahora la ciencia detrás de esto, ¿vale? Vamos a borrar todos los comentarios. Vale, vamos a ejecutar una vez más para ver que no queda ningún comentario. Me deja un comentario. Aquí. Ya está. Venga, vamos a darle a submit y que sea lo que Dios quiera. Yo creo que esto ya funciona, seguro. Toma. Bien, muy bien. Bueno, chicos, este ha costado, ¿eh? Ha costado, lo hemos conseguido hacer en... A ver, la segunda. Ay, bueno, ahí ha habido otras que he fallado muchas más veces. Os explico la ciencia que tiene esta solución, ¿vale? Porque puede ser que lo haya hecho demasiado rápido. La ciencia que tiene esta solución es que en la ventana, ¿vale? Ya sabéis lo que es la ventana, ¿vale? Tenemos que ir quitando elementos y metiendo nuevos, ¿vale? Esta ventana no hace falta que esté siempre 100% ordenada. En realidad lo que queremos es saber cuál es la mediana. Pero para saber cuál es la mediana no hace falta que esté toda la array ordenada. Simplemente
tenemos que saber que, o sea, lo que hemos hecho es dividir el array en dos colas de prioridad, ¿vale? Del mismo tamaño. Si tú divides el array en dos mitades del mismo tamaño, ¿vale? O como mucho que una sea uno mayor que la otra, si tiene un tamaño impar. Si tú divides el array en dos del mismo tamaño y en un lado pones siempre los mayores y en otro lado los menores, de tal manera que todos los elementos de este array sean menores o iguales que cualquiera de los elementos de este array y viceversa, es decir, que todos los elementos de este array sean mayores estrictamente que cualquiera de los elementos del otro array, estos arrays internamente no hace falta que estén ordenados, porque ya sabes que el menor de estos elementos y el mayor de estos elementos serían los que estarían en el centro, ¿vale? Todo lo demás es que te dan igual, ¿vale? Entonces, hay una estructura de datos que permite mantener siempre por delante el elemento que es mayor de todos, ¿vale? Sin tener que ordenar todo lo demás, que es la priority queue. ¿Qué ventaja tiene la priority queue? Es que la inserción es muy eficiente, es orden logaritmo de n, ¿vale? Mientras que con el ejemplo que hemos utilizado antes de la lista, la inserción es de orden de n, por lo tanto es mucho más costoso. Lo único que hay que hacer con estas dos colas de prioridad es mantenerlas equilibradas, ¿vale? Porque si en algún momento dado solamente metemos si metemos un nuevo elemento y una de las dos mitades se vuelve más grande que la otra, entonces ya dejamos de tener acceso a la mediana porque se va desequilibrando la estructura. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es, justo después de un insert o de un remove, es volver a ajustar los tamaños, ¿vale? Y meterlo es muy fácil, es simplemente si es mayor que la mediana, entonces lo metemos en un lado, y si es menor que la mediana, lo metemos en el otro. Es así de sencillo. Y nada más, os recomiendo mucho que estudiéis esta estructura de datos porque es lo que os va a dar la clave para este tipo de ejercicios. Realmente no sé si habría una manera más sencilla de hacerlo, no lo sé. Pero bueno, el caso es que está funcionado y ya está, nos ha dado la clave. Y eso es todo, chicos. Pasadlo muy bien y hasta el próximo vídeo. Adiós.